Muy buenas tardes, mi nombre es Bárbara González, mi docente es Pablo Antonio Flores y hoy les voy a presentar mi trabajo que es sobre Sega, el fracaso de una marca exitosa. Introducción. Cuando se habla de Sega, todo el mundo piensa en un logo azul, en el erizo Sonic y en la antigua rivalidad que esta empresa tenía con Nintendo. Pero la historia de esta importante compañía de videojuegos comenzó mucho antes y ha llegado mucho más lejos. La compañía nipona nació en 1965 de la fusión de dos compañías, que vendría siendo Service Games, de la que se tomaría el nombre de Sega, y Rosen Enterprises. Sega Games Company Limited es una empresa japonesa desarrolladora de software y de hardware en el campo de los videojuegos. Es una de las marcas más respetadas del mundo, y es por esto que ha tenido una larga historia de éxitos tanto en el mercado de los arcades como en el de las consolas. La primera consola lanzada por Sega vendría siendo en 1984, cuando Sega lanzó su consola Mark III, que nada tuvo que hacer en Japón frente a la popularidad de la NES de Nintendo. Sin embargo, 2 años después, Sega remodeló su Mark III y la convirtió en la Master System, y la vendió en Estados Unidos y en Europa. Fue en el viejo continente donde la consola de 8 bytes consiguió su mayor éxito, entrando en dura pugna con la NES de Nintendo. A partir de ahí, Sega comenzó una obsesiva carrera por innovar y adelantarse en la medida de lo posible a sus competidores. Así lanzó la segunda consola de 16 bytes del mercado, la Mega Drive, que nuevamente tuvo mucho más éxito en Estados Unidos y Europa que en Japón. Finalmente, la Mega Drive se convirtió en la gran rival de la Super Nintendo. Durante esa época, la compañía siguió desarrollando nuevos proyectos que en su mayor parte no cuajaron. Ese fue el caso de la portátil a color Game Gear. Llegó 1994 y Sega se apresuró a lanzar una consola de 32 bytes, la Sega Saturn, que a diferencia de sus predecesoras, fue más popular en tierras niponas que en el resto del mundo. La máquina tuvo una vida bastante corta y dejó a Sega en una situación económica complicada, pero la compañía todavía lanzó una última consola, la Dreamcast. Aunque ahora es considerada una excelente plataforma, no fue capaz de hacer mella en el éxito de la PlayStation y Sega acabó por abandonarla. Sega está fuera del mercado de las consolas domésticas, para el que solamente se dedica a la programación de videojuegos y fabricación de algunos periféricos para máquinas de otras compañías. Sin embargo, continúa el desarrollo de hardware para máquinas recreativas. La mayoría de oficinas centrales de Sega se encuentran en Tokio, Japón. A principios de 2001, una de las mayores y más exitosas compañías de los videojuegos, Sega anuncia que daba por terminada su incursión en la creación de consolas. Ahora, ¿cuáles son los errores cometidos por el protagonista del caso analizado? Sega lanzó su Saturn en 1994 y por primera vez en su historia fue un éxito rotundo en su país natal, es decir, nipona, con ventas espectaculares y una consola que no se había visto por su calidad gráfica y técnica. Pero Sega cometió el pequeño error de lanzar la consola antes de tiempo, por lo que su catálogo de juegos no era tan bueno o grande como el de la Genesis, es decir, la del comienzo. Aparte, los pocos juegos que había no tenían la calidad esperada, por lo que rápidamente empezó a ser superada por la PlayStation de Sony, que contaba no solo con mejores gráficas, sino también con muchísimos más juegos y exclusivas. La batalla se mantuvo pareja hasta que Final Fantasy VII, es decir, un juego de la época, resultó ser exclusivo de la consola de Sony, por lo que no se podía jugar en la consola de Sega. Por lo que se notó en las ventas, es decir, de las 40 millones de unidades que había vendido la Genesis, es decir, la Sega del comienzo, la Saturn logró vender menos de 9 millones y para el año 1997 ya había desaparecido de las tiendas americanas y europeas, quedando con un pequeño y reducido público en Japón. ¿Cuáles serían las potencialidades individuales que no se aplicaron en el caso? Las potencialidades que no llegaron a aplicar fueron el de la constancia, el no rendirse y ser pacientes a la hora de desarrollar sus proyectos.
Sega era una marca con muchas posibilidades dentro del mercado, ya que era la más desarrollada y con un pie adelante. El problema radicó en que al suceder esta situación, sus trabajadores debieron buscar una solución de ser mejores que su competencia. No todo estaba perdido y solo hacía falta un poco de comprensión del ambiente y de sus clientes. Si Sega se hubiese mantenido un poco más paciente dentro del mercado, no hubiese ido directamente a la quiebra. Con solo haber mejorado sus gráficos y aumentado la diversidad de sus juegos, con la ayuda de la creatividad de sus trabajadores, no hubiese tenido ese destino. ¿Cuáles son las barreras para emprender que se presentan en este caso? Existen dos que se destacan de mayor forma. La primera existe en la dificultad para consolidar el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Ya que deseaban arrancar el proyecto para ganar de una vez el dinero sin antes haber desarrollado correctamente sus gráficos o la cantidad de juegos que se podrán llegar a utilizar. Esto quiere decir que Sega, aún no teniendo todas las posibilidades o capacidades de correr muchos juegos y sus gráficos tampoco eran los mejores, aún así decidió lanzar su consola sin ver antes el riesgo que corría de que, por ejemplo, PlayStation o la Nintendo tomara una mejor consola. La número 2 era no ajustarse a las necesidades del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Sega se encontraba entre las mejores empresas de videojuegos del momento. Solo eso bastó para que no tomaran las decisiones correctas, ya que con el paso del tiempo no llegó a satisfacer a sus clientes de acuerdo a sus necesidades, es decir, los buenos gráficos y la variedad de juegos que puedan correr la consola, por lo que estos deciden probar otras compañías que sí cumplan con estas características que Sega no tenía. Como conclusión, se puede decir que aunque nos encontremos entre las más altas empresas y mayormente solicitadas, no significa que siempre nos encontraremos en este lugar. Es sumamente importante siempre ser cuidadosos y constantes con el trabajo, siempre entregar lo que el cliente requiera en su tiempo y no adelantarnos a los hechos, ya que el futuro no está escrito y cualquier cosa puede pasar o cambiar. La competencia siempre va a existir y es por esto que siempre debemos estar al tanto de lo nuevo que llama la atención del público y siempre ser creativos e innovadores, ya que debemos resaltar de alguna forma. Sin nada más que añadir, muchas gracias.